Bueno niños, y como es costumbre en la clase, vamos a entregarle esta mañana a nuestro Señor, a Dios, porque primero todo para Él. Entonces ponemos nuestro corazoncito y nuestras manos en disposición para Él. Entonces, en the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Señor, queremos darte gracias por esta mañana que nos regalas. Queremos agradecerte, seamos vivos, sanos y salvos. Queremos pedirte por favor que protejas a nuestros papitos y a nuestra familia de todo mal y peligro, que bendigas a nuestra coordinadora, la rectora y profesores, también protégelos de todo mal y peligro, Señor, y envía el Espíritu Santo para que sea una mañana llena de sabiduría. Gracias, Señor, por amarnos tanto y permitirnos que nosotros te amemos. Amén. Buenos días, chicos. Bueno, ya después de que nosotros le dedicamos un tiempito a Dios, vamos a empezar a hablar acerca del tiempo geológico. Hoy vamos a hablar del tiempo geológico en su datación, medición y en sus eras. Entonces es muy importante que nosotros primero sepamos qué es el tiempo geológico. Entonces, para ustedes, ¿qué es el tiempo geológico? ¿Qué creen ustedes que es el tiempo geológico? Entonces, voy a escucharlos, voy a mirar, por favor, el que quiera participar levanta la manito, por favor, y vamos a participar entre todos. ¿Qué creen ustedes que es el tiempo geológico? Muy bien, muy bien. Ya después de que nosotros tenemos todas nuestras definiciones aquí puestas en, en nuestra diapositiva, vamos a comparar entonces, según lo que el libro nos dice que es un tiempo geológico, con lo que nosotros pensamos que es un tiempo geológico. Entonces vamos a ir a la página número 20 de nuestro libro y allí vamos a empezar a leer qué es un tiempo geológico. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya después de que nosotros tenemos muy claro qué es el tiempo geológico, vamos a ver cómo se da la datación del tiempo geológico. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la datación del tiempo geológico. Hay dos tipos de datación. La datación relativa, que es la que estamos viendo allí, y tenemos la datación absoluta. Entonces, la datación relativa nos permite saber, por ejemplo, el orden en que fueron depositados los materiales, el tiempo en el que fueron depositados los materiales se depositaron en capas, extractos de sedimentos, perdón. La capa superior son las más recientes o las más nuevas. Entonces miremos esta montaña. Generalmente cuando nosotros viajamos, yo he visto esto mucho, por ejemplo, cuando vamos hacia el sur, cuando vamos hacia por donde quedó la represa del Quimbo, vemos que suceden estas cosas. Se ve muy marcado en las montañas. Entonces miren que las montañas tienen unas líneas, miren esas líneas que tienen las montañas. Ellos serían los materiales los cuales fueron depositados o extractos de sedimentos. Entonces tenemos extracto número 1, podríamos decir, extracto de sedimento número 2 y extracto de sedimento número 3. La capa superior, como nos dice el enunciado, es el más reciente. O sea que podríamos decir que tal vez el piso en el que nosotros nos encontramos parados en este momento o sentados en este momento está dividido en estas capas y nosotros nos encontramos en la capa más reciente. Chicos, esto lo podemos ver, por ejemplo, un geólogo podría determinar cuánto tiempo lleva, digamos que esas capas ahí, con verlas aproximadamente, o sea, no sería un estudio como tal. O sea, no estaría, él sacaría como algo aproximado. Pero si nosotros queremos saber más exactamente cuánto tiempo tiene la datación, vamos a utilizar la absoluta. La absoluta nos permite saber el momento exacto en que fueron los sedimentos o los materiales depositados. Las rocas tienen átomos que se van desintegrando a un ritmo constante.
Entonces acordémonos, por ejemplo, que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está conformado por átomos. Entonces, al desintegrarse esos átomos, nosotros vamos a poder saber cuánto tiempo lleva esos materiales allí depositados. Analizando sus átomos sabremos hace cuánto se formaron. Entonces eso ya lo vamos a hacer en un laboratorio. Entonces allí vamos a poder estudiar cuánto tiempo llevan esos sedimentos allí esperando para ser estudiados. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros cómo se mide el tiempo geológico. Entonces el tiempo geológico lo vamos a medir en eones, que un eón es igual a 1000 millones de años. Luego tenemos las eras, que es un tiempo geológico de primer orden. Luego tenemos el periodo, que es una unidad de tiempo geológico de segundo orden. Y tenemos la época, que es, digamos que lo más reciente o lo más pronto que ha sucedido. Entonces, vamos a mirar un poco esta gráfica que yo tengo aquí. Vamos a mirar un poco esta gráfica que yo tengo aquí, que es este cuadrito que nosotros tenemos aquí, eras geológicas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nuestro planeta Tierra ha tenido 4 eras geológicas. Tenemos 4 eras geológicas que son estas que tenemos aquí. Perdón, eones. Tenemos 4 eones que son estos que han sucedido en nuestro planeta. Entonces tenemos el adeico, el proteozoico, el fanerozoico, ¿cierto? Son los eones que han sucedido en nuestra Tierra. Luego tenemos las eras, que tenemos la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Paleozoica en griego quiere decir antigua, mesozoica quiere decir media y cenozoica quiere decir nueva, ¿cierto? Muy bien. Luego vamos a encontrar los periodos. Miren los periodos de tiempo en los que ha pasado nuestro planeta. Entonces tenemos el periodo cámbrico, el carbonífero, el jurásico, terciario y cuaternario. Luego vamos a encontrar las épocas. Miren que las épocas son más poquitas. ¿Por qué las épocas son más poquitas aquí, chicos? Las épocas aquí son más poquitas porque resulta que se ha vuelto más fácil estudiarlas después de este tiempo. Ha sido más fácil estudiar las épocas por las que la Tierra ha pasado. Mientras que estas se basan bajo teorías y posibilidades. Pero estas han sido más fácil estudiarlas, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos el tiempo aproximado en que esas eras o esos eones han sucedido. Y tenemos las formas de vida que han surgido durante todas estas eras. Entonces, por ejemplo, miremos que el eón adeico fue hace 4.600 millones de años y fue cuando se formó la Tierra, ¿cierto? Luego tenemos el proteozoico, que fue hace 2.500 millones de años y en él se formaron las células eucariotas y las algas. Luego vamos a encontrar el periodo fanerozoico, que está dividido en la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Entonces el eón fanerozoico se va a dividir en la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Entonces en la paleozoica vamos a encontrar, por ejemplo, el cámbrico, que fue hace 570 millones de años y allí empezaron a surgir los crustáceos y los trilobitas. También vamos a encontrar el carbonífero, que fue hace 362.000 millones de años, donde se comienzan a formar los bosques de helechos y hace 320.000 millones de años se forman los reptiles. Luego vamos a encontrar la era cenozoica, que hace parte del eón fanerozoico, donde vamos a encontrar el periodo jurásico. En este periodo jurásico fue hace 208.000 millones de años y se formaron las aves y algunos dinosaurios. Luego vamos a encontrar el terciario, que vamos a hablar del Paleoceno,
del Paleoceno y vamos a hablar de Eoceno, que fueron donde aparecieron los mamíferos marinos y los carnívoros. Luego en el Oligoceno vamos a encontrar los verdaderos primates, que fue hace 35.400 millones de años. Y por último vamos a encontrar el Cuaternario, que en el Pleistoceno, hace 1640 de años, nacen los seres humanos. Entonces nosotros podríamos decir, en el Eón Fanerozoico, en la era Cenozoica, en el periodo Cuaternario, en la época Pleistocena, hace 4.640 millones de años, nacen los seres humanos o aparecen los seres humanos, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros podemos mirar las eras geológicas de nuestro planeta, en eones, en eras, periodos y épocas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder ver cómo se ha ido formando la vida en nuestro planeta. A ver, ¿quién me dice una? Levante la manito a ver quién me dice una. Por ejemplo, ¿cuándo aparecieron los anfibios? ¿Quién me dice? Muy bien, excelente. ¿Cuándo aparecieron los peces? Muy bien. ¿Cuándo aparecieron las plantas con flor? Muy bien. Y por último, ¿cuándo aparecieron los verdaderos primates? Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces ahora tenemos algo parecido a lo que hablamos allá, pero ahora lo tenemos de diferente manera. Entonces, en primer lugar tenemos la era arcaica, que es esta azulita que ustedes ven aquí, que es la de mayor duración y va desde la creación de la Tierra hasta la aparición de los primeros vertebrados. Es decir, hace 4.600 a 570 millones de años. Luego vamos a encontrar la segunda, que es la era paleozoica, que es esta era paleozoica, que significa antiguo en griego, ya les había dicho. Aquí la Tierra tiene un solo continente llamado Pangea. Aquí existe un solo continente llamado Pangea. Y va desde los 570 a los 250.000 millones de años. Miren este de aquí, el rosadito que ustedes ven aquí. Luego tenemos la era mesozoica. Que significa mitad. Tenemos la era mesozoica, que significa mitad. Y en este vamos a tener principalmente que Pangea, ese continente se va a dividir en dos. Aparecen los dinosaurios, que fue hace 250.000 a 65.000 millones de años, justamente cuando el asteroide chocó con la Tierra y extinguió los dinosaurios en la era mesozoica. Y por último tenemos la era cenozoica. Que en esta se van a dividir los continentes se van a dividir en varios, van a empezar a surgir nuevos continentes y los mamíferos van a empezar a evolucionar. Esta va desde hace 65.000 a los 2,6 millones de años. En la era cenozoica, en la edad cuaternaria, los hemisferios se abren, se cubren de hielo y aparece el hombre. Hace 2,6 millones de años hasta la actualidad. O sea que vamos desde la era paleozoica, que es con la que inicia la era cenozoica, hasta la actualidad. Por eso aquí nos muestran como una familia con un perrito. Entonces, así es como ha evolucionado nuestro planeta. Miren esto tan hermoso. Porque realmente, para mí, esto es algo muy hermoso, niños. Esta evolución, esta forma de cómo nuestro planeta ha cambiado durante todos estos eones, ha sido algo exageradamente hermoso. Miren todos los cambios que han habido en nuestro planeta. Entonces, a continuación, nosotros vamos a ver el siguiente video. Que nos van a mostrar
digamos que algunos cambios o nos van a resumir lo que yo les acabo de decir. ¿Listo? Entonces, preparaditos. Las eras geológicas comienzan con el Precámbrico, hace 4.500 millones de años. La atmósfera se componía de metano e hidrógeno. Luego, el dióxido de carbono y el vapor de agua emanaron de los volcanes. Se enfrió la Tierra y se formaron las primeras rocas ígneas y metamórficas. El vapor de agua se convirtió en agua líquida. Las abundantes lluvias formaron los primeros océanos. La atmósfera comenzó a cambiar. Los océanos se estabilizaron y aparecieron los primeros organismos pluricelulares, las cianobacterias, que comenzaron a producir el oxígeno que se acumuló en la atmósfera. En el Cámbrico, la Tierra era un gran océano. Algunos animales primitivos desarrollaron fuertes caparazones, como los trilobites, y apareció un gran depredador, el Anomalocaris. En el Ordovícico aparecen los escorpiones marinos. Los trilobites desarrollan espinas para defenderse de animales primitivos, y a finales del Ordovícico se produce una glaciación. En el Silúrico surgen los amonites y los primeros peces sin mandíbulas. También surgen los insectos terrestres como los milpies y se desarrollan las primeras plantas terrestres como la Cooksonia. En el Devónico, el clima cálido fomentó el desarrollo de grandes bosques. Un grupo de peces desarrolló patas y dio origen al Ichthyostega, el primer anfibio que caminó fuera del agua. En el Carbonífero aparecieron los bosques de lechos arbóreos, que eliminaron grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que produjo un excedente de oxígeno. Los niveles subieron hasta un 35%, aumentando el tamaño de insectos y plantas. También aparecieron los primeros reptiles. En el Pérmico se formó el supercontinente Pangea. Una extinción masiva arrasó con el 95% de la vida en la Tierra. En el Triásico aparecieron los primeros reptiles arcosaurios y los primeros mamíferos como el Sinodontes. Aparecieron los primeros dinosaurios saurisquios, que eran pequeños bípedos y carnívoros. Los pterosaurios dominaban el cielo y Pangea comenzaba a separarse. Los dinosaurios se diversificaron y ocurrió una extinción en masa. En el Jurásico aparecen las primeras plantas con semillas gimnospermas, como las cicadáceas y las coníferas. Los dinosaurios herbívoros se diversificaron y dominaron la Tierra alcanzando tamaños enormes como el Diplodocus y el Brachiosaurus. El Allosaurus es el carnívoro que predomina. A finales del Jurásico aparecen las primeras aves como el Archaeopteryx. En el Cretácico los dinosaurios herbívoros dominaban la Tierra. Aparecen los estegosáuridos, iguanodóntidos y paquicefalosáuridos. Pangea está separada. Luego, las consecuencias de la caída de un meteorito causaron la extinción de dinosaurios y otras especies. Prevalecieron los mamíferos. En el Terciario, los mamíferos como el mamut predominaban la Tierra. Los continentes adquirieron sus posiciones actuales. Aparecieron los primeros hominoidea, como el procónsul y el Dryopithecus. El Cuaternario comenzó con una glaciación. Se extinguieron varios mamíferos como el mastodonte, el mamut y el tigre dientes de sable. A finales del Cuaternario apareció el Homo habilis, luego el Homo erectus y el Homo neanderthalensis, y finalmente el Homo sapiens sapiens, que se extendió por todos los continentes. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a abrir nuestro libro en la página número 21. Allí tenemos las escalas del tiempo geológico, que es exactamente lo que yo les acabo de explicar. Y vamos a copiar en nuestro cuadernito lo que allí nos presentan. Entonces, abrimos nuestro cuaderno, abrimos nuestro libro y empezamos a copiar. ¿Listo? Entonces, empezamos.